Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el salseo de las series turcas es el pan de cada día. Copyright gusto me da tenerlos a una vez ese. Su copyright que muchos estaban esperando este vídeo con ansias. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona y mucho. Porque cuando hablamos de series turcas inevitablemente hablamos de amor, de pasión superíndice 3N, de química que traspasa la pantalla, y de los romances que surgen en el set. Y si hay una pareja que ha marcado un antes y un después copyright es en la historia de las telenovelas turcas, esa es, sin duda, la formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y por supuesto muchísimo chisme. Ya su copyright lo que es tu N pensando, pero si ya no es tu N juntos. Lo su copyright, el corazo superíndice 3N de muchos se rompió superíndice 3 en 1000 pedazos cuando confirmaron su ruptura. Fue un golpe durísimo para la legión superíndice 3N de fans que creyó superíndice 3 en su amor como si fuera un cuento de hadas moderno. Pero, ¿y si les dijera que aún hay esperanza? Que el amor, aunque parezca perdido en las profundidades del olvido, podrá resurgir de las cenizas como el ave fu copyright Nix. Que una tercera persona, en este caso, la talentosísima Afsanur Sancaktutan, podrá tener algo que decir al respecto. Agarru copyright se fuerte porque las teorías que vamos a manejar hoy son de alto voltaje. Prepárense una buena taza de tu copyright turco, o su bebida favorita, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos en ese siu superíndice 3 n favorito, porque este vídeo viene cargado de información superíndice 3 n jugosísima, especulaciones que los harú n volar la imaginación superíndice 3 n, anulisis exhaustivos y, por supuesto, mucho salseo. Hoy no nos guardamos nada. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N y acompu con diéresis más menos en esta aventura de chismes y dramas turcos. Prometo que no se arrepentirú n. Vamos a empezar por lo básico, para refrescar la memoria de algunos y poner al día a los que se unen a esta familia chismosa por primera vez. Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su papel protagonista superíndice 3 Nico en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era palpable, electrizante, casi podía sentir la chispa a trabu copyright ese de la pantalla. Era una atracción superíndice 3 en magnu copyright tica que dejaba a todos boquiabiertos. Y como suele suceder en estos casos, la ficción superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en realidad, superando todas las expectativas. Kerem y Hande se enamoraron, y vaya que se enamoraron. Su relación superíndice 3N fue un autocopyright-tico cuento de hadas moderno, digno de una comedia romántica de Hollywood. Viajes románticos a destinos paradisíacos, fotos adorables en redes sociales que inundaban nuestros feeds, declaraciones de amor públicas que derretúan hasta los corazones fluos. Todo parecía indicar que su amor era eterno, inquebrantable, un amor de película. Los fans por supuesto enloquecieron. Los bautizaron como Anker y los convirtieron en la pareja querida y seguida del mundo del espectáculo turco. Su historia se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, inspirando a millones de personas a creer en el amor verdadero. Pero como todos sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. La vida real no es una película, y a veces las cosas no salen como uno espera. Después copyright ese de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a surgir como una sombra oscura que amenazaba con eclipsar su felicidad. Y finalmente la confirmación superíndice 3N que nadie quiere ahora, Kerem y Hande han roto. El mundo Anker se vino abajo como un castillo de naipes. La tristeza y la decepción superíndice 3N inundaron las redes sociales, convirtiendo los perfiles de los fans en un mar de lágrimas digitales. Copyright ha pasado. ¿Por copyright se ha terminado el amor que parecía tan indestructible? Las preguntas inundaban la red, buscando respuestas que a menudo no llegaban. Las razones, como suele suceder en estos casos, son complejas, intrincadas y variadas.
Se habla superíndice 3 de diferencias irreconciliables que han ido creciendo con el tiempo, de agendas profesionales incompatibles que les impeduan pasar tiempo juntos, de presiones medio ticas asfixiantes que dificultaban la normalidad de su relación superíndice 3N. En fin, un CU superíndice 3 del explosivo de factores que terminaron por dinamitar la relación superíndice 3N, dejando a los fans con el corazón superíndice 3N roto y la esperanza hecha trizas. Desde entonces ambos han seguido con sus vidas profesionales, intentando dejar a True S el pasado y enfocarse en el futuro. Ande ha protagonizado nuevas series que han cosechado con diéresis copyright cito a nivel mundial, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem Tambiu Copyright N ha estado muy ocupado con sus proyectos, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad como actor. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el fantasma de Anker sigue presente, acechando en las redes sociales y en los corazones de los fans. La sombra de su amor sigue siendo alargada, y muchos se niegan a renunciar a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Los fans no se rinden y siguen esperando con la esperanza ferviente de que al buen Edua, el amor vuelva a unir a estos dos talentosísimos actores. Y aquí es donde entra en escena la tercera en discordia, Afsanur Sankaktutan. ¿La conocen? Si no, prepárense. Es una joven actriz turca que está arrasando en la industria del entretenimiento con su talento arrollador y su carisma innegable. Tiene un talento impresionante que la ha catapultado a la fama en tiempo RU Copyright Code, una belleza natural que deslumbra en cada aparición superíndice 3N pública y un carisma que conquista a cualquiera que se cruce en su camino. Recientemente Afsanur ha coincidido con Kerem Bürsin en un nuevo proyecto, una serie que promete dar mucho que hablar y que ya está generando grandes expectativas entre los fans. Y como era de esperar, los rumores no han tardado en surgir como setas de Spoo Copyright S de la lluvia. ¿Hay química entre Kerem y Afsanur? ¿Podrá surgir una nueva relación superíndice 3N entre ellos, eclipsando para siempre el recuerdo de Anker? ¿O será que Afsanur, sin quererlo ni beberlo, podrá ser la clave inesperada para que Kerem y Ande se reconcilien y vuelvan a escribir su propia historia de amor? Las incu superíndice 3 nitas se acumulan y la tensión superíndice 3N aumenta. Vamos a analizar la situación superíndice 3N con detenimiento, como buenos detectives del corazón superíndice 3N que somos. Primero, es innegable que Kerem y Afsanur han conectado muy bien en el set de grabación superíndice 3N. Las imágenes que circulan en las redes sociales los muestran riendo a carcajadas, bromeando como si fueran amigos de toda la vida, compartiendo momentos juntos entre toma y toma. Y claro, los fans observadores, esos que no se les escapa ni un detalle, han detectado miradas lidas, gestos cariu más menos osos, detalles sutiles que podrán indicar algo que una simple amistad. Pero, ojo. No nos dejemos llevar por las apariencias, mis chismosos. En el mundo del espectáculo, todo es posible, y a veces las cosas no son lo que parecen. Es muy común que los actores desarrollen una buena relación superíndice 3N de amistad y camaradería durante el rodaje de una serie. Al fin y al cabo pasan muchísimas horas juntos, comparten experiencias intensas, se apoyan mutuamente en los momentos de True Copyright S y se convierten en una especie de familia temporal. Asu que, de momento, no podemos confirmar Kategu superíndice 3 ricamente que haya algo que una simple amistad entre Kerem y Afsanur. Hay que ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, aquí viene lo interesante, lo que realmente ha encendido la mecha de la especulación superíndice 3N. Recientemente Afsanur ha concedido una entrevista a un medio turco en la que le preguntaron directamente sobre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Y su respuesta fue cuanto menos enigmática e intrigante. Una respuesta que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones y teorías. Afsanur dijo algo así como, Kerem es un hombre maravilloso, un gran compau más menos héroe de trabajo. Lo admiro mucho como actor y como persona. Es muy profesional, divertido y siempre estuvo dispuesto a ayudar. Y Hande es una mujer bellísima y talentosa. La respeto mucho por su trayectoria y por todo lo que ha logrado. Creo que ambos son personas increíbles y que se merecen lo mejor. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Una respuesta diplomática, correcta y sin mayores sobresaltos. Pero a continuación superíndice 3N, Afsanur o más menos adiu superíndice 3 algo que hizo saltar todas las alarmas y desatu superíndice 3 la locura en las redes sociales. Dijo, a veces las cosas no salen como uno espera.
A veces el destino tiene otros planes que escapan a nuestro control. Pero nunca hay que perder la esperanza. El amor es un sentimiento muy poderoso, capaz de superar cualquier obstáculo, incluso los difíciles de imaginar. Boom. Bomba. Explosión superíndice 3N. Copyright quiso decir Afsanur con estas palabras tan misteriosas. ¿Acaso sabe algo que nosotros, simples mortales, no sabemos? ¿Serú que es tú al tanto de que aún hay sentimientos latentes entre Kerem y Ande, sentimientos que no han muerto del todo? ¿O simplemente estaba hablando de forma general sobre el amor y las relaciones, sin querer dar ninguna pista sobre la situación superíndice 3N sentimental de sus más menos eros de trabajo? La pregunta del Miyu superíndice 3N. Las interpretaciones, como se imaginaron N, son tan variadas como los colores del arco iris. Algunos creen fervientemente que Afsanur estaba insinuando sutilmente que Kerem aún siente algo por Ande y que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de las dificultades que han enfrentado, podrá haber una posibilidad, aunque remota, de reconciliación superíndice 3N. Otros, en cambio, piensan que Afsanur simplemente estaba siendo diplomática, evitando meterse en medio de la tormentosa historia de Kerem y Ande y prefiriendo mantenerse al margen de cualquier controversia. Pero ¿y si Afsanur, de forma inconsciente, estuvo actuando como un catalizador, acelerando un proceso que ya estaba en marcha? ¿Y si su presencia en la vida de Kerem estuvo haciendo que con diéresis copyright él se replantee las cosas, que recuerde los buenos momentos que vivió superíndice 3 con Ande y que se du copyright cuenta de que aún siente algo especial por ella? ¿Y si Afsanur, sin quererlo, estuvo allanando el camino para una posible reconciliación superíndice 3N, convirtió copyright 2 en un inesperado cupido? No lo sabemos con certeza. Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la respuesta a todas nuestras preguntas. Pero lo que sabemos con total seguridad es que el tema de Anker sigue generando pasión superíndice 3N, controversia y un sinfín de emociones entre los fans de todo el mundo. Y que las palabras de Afsanur han echado a UNMU, SLU más menos al fuego, alimentando la esperanza de aquellos que sueu más menos han con ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Personalmente, y esto es solo mi opinión superíndice 3N, creo que aún hay esperanza. Creo que el amor entre Kerem y Ande fue real, profundo y sincero. Un amor que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright es en sus vidas y en la historia de las telenovelas turcas. Y creo que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, de las heridas que aún puedan estar abiertas y de los nuevos caminos que han tomado, aún quedan rescoldos de ese amor, esperando ser reavivados. Es cierto que las cosas no serán fáciles. Ambos han seguido con sus vidas, han conocido a otras personas, han vivido nuevas experiencias y han cambiado como individuos. Pero el amor verdadero, el amor que te marca para siempre, el amor que te transforma y te hace ser mejor persona, es difícil de olvidar. Es como una cicatriz que, aunque se desvanezca con el tiempo, siempre te recuerda una experiencia importante en tu vida. Quizú necesiten tiempo o espacio, reflexión superíndice 3N. Quizú necesiten encontrarse a sí mismos, sanar viejas heridas y perdonar errores del pasado. Pero creo que si ambos están dispuestos a intentarlo, si ambos tienen la valentua de dejar atrás el orgullo y el rencor, podrán darse una segunda oportunidad. Y que copyright sabe quizú Afsanur, sin quererlo ni proponu copyright selo, haya sido la chispa que encienda de nuevo la llama del amor, la pieza clave que faltaba para que Kerem y Ande vuelvan a encontrarse en el camino. En fin, mis chismosos, el futuro es incierto, impredecible y lleno de sorpresas. Solo el tiempo dirá si Anker vuelve a ser una realidad o si su historia de amor se quedará grabada para siempre en el recuerdo de los fans. Pero lo que es seguro es que seguiremos al pie del cao más menos con diéresis superíndice 3N, analizando cada detalle, cada rumor, cada movimiento de estos dos talentosísimos actores. No nos perderemos ni un solo segundo de esta telenovela de la vida real. Y hablando de seguir a recuerden que este es solo un vídeo de muchos que tenemos preparados para ustedes. Que no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N y dejar sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan. Copyright opinan ustedes. ¿Creen que aún hay amor entre Kerem y Ande? ¿Creen que Afsanur tiene algo que ver con todo esto? Du copyright genme sus teorías y predicciones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan.
Sus opiniones son muy importantes para Mu. Para resumir y dejar todo bien claro, hoy hemos explorado a fondo la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, a pesar de su ruptura y la aparición superíndice 3n de Afsanur Sankaktutan en la vida de Kerem. Hemos analizado las declaraciones de Afsanur, los rumores que circulan en las redes sociales y las esperanzas de los fans que se niegan a perder la fe en Anker. Hemos desmenuzado cada detalle. Gracias por acompañarme en este viaje de chismes y dramas turcos. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. No se olviden de dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado. Les prometo que no se aburrirán. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos. Que tengan un día lleno de amor, pasión superíndice 3n y mucho salseo turco. Besos. Y recuerden, la vida es una telenovela, asu que disfruten cada capítulo.